Muy, pero muy buenos días. Hoy estamos en yo creo que este es el domingo más poderoso de todos los domingos del año. Domingo de Resurrección. La historia nos cuenta que el Maestro Jesucristo resucitó al tercer día de entre los muertos. De hecho, mi abuela, cuando me enseñaba el credo, una de las cosas que justamente ahondaba en su enseñanza es: creo en Dios Padre Todopoderoso y Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, que descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y yo, como niño, imagínate, ponerme en mis ideas de, wow, este Señor veía todos los cuerpos tirados en mi mente y resucitó de entre los muertos. Entonces, por ahí le veo a Jesús poniéndose de pie de entre los muertos, ¿no? Primero, yo no podía imaginarme a Jesús muerto y resucitó de entre ellos. Pero bueno, el momento en el que ya comienzo a descifrar las Escrituras, a entender las Escrituras y enseñanzas de Unity, ¿a qué se refiere justamente? Vamos a decir de manera específica, en nuestro proceso de regeneración. Primero, acordémonos nosotros que el maestro le dice a un muchacho que le invita a caminar con él. El muchacho le dice: yo sí quiero caminar contigo, maestro, pero necesito 3 días para las ceremonias funerales de mi padre. Mi padre acaba de fallecer y la tradición nos obliga a que 3 días sea la celebración del funeral. Y el maestro, bien claro en lo que es, le dice: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Y tú camina conmigo a la gloria, a la vida eterna, a la luz, al entendimiento. Y entonces ahí es en donde yo me quedo como diría una amiga mía, marcando ocupado. Y aquí, a ver, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Tú, si quieres vida eterna, ven conmigo. Para nosotros, ¿quién es Jesús o qué es Jesús en nosotros? Es nuestra capacidad crística. Desde esa capacidad crística, Jesús en Juan 2:19 dice: Jesús les respondió: derriben este templo y en 3 días lo levantaré. Derriben este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús no se refiere obviamente a lo que es el templo en sí, sino que recuerden que nosotros estamos y consideramos el cuerpo nuestro templo de adoración a Dios. Es decir, Dios dentro del templo, Dios dentro del cuerpo. Entonces, para nosotros poder llegar a ese glorioso estado de conciencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, comencemos por el principio. Al tercer día resucitó. ¿Qué significa el tercer día? ¿Por qué 3? ¿Por qué no resucitó al primer día? Si es Jesús, imagínate, ¿por qué esperar 3 días? ¿O por qué no al quinto? ¿Por qué el tercero? Porque resulta que justamente en la interpretación metafísica de lo que es Unity, el tercer día representa cada uno de los estados de conciencia requeridos para poder llegar a completar el ciclo. El alma, el espíritu y el cuerpo. Así es. Uno puede reestructurar el cuerpo a partir de su armonización con el alma y con el espíritu. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo yo llegar a la manifestación de mi armonía crística? ¿Cómo puedo yo resucitar al tercer día? Pues simplemente completando 3 procesos, completando 3 aspectos de evolución de conciencia. Primero, ojo, yo estaba justamente en una conversación, en una videollamada, cuando la persona con la que hablaba lloraba en lágrimas porque le estaban sucediendo cosas que a ella no le gustaban. Y estaba dándose cuenta de que tenía que renunciar a sus sueños
porque simplemente lo que ella quiso no se le podía dar. Y entonces me dice, por más que yo tenga fe, Osvaldo, eso que yo quiero no va a suceder. Y entonces yo entiendo una cosa, que los sueños de una persona son unos cuando estoy desde mi estado mental humano, pero ahí no estoy completo. Entonces, si nosotros tenemos los 12 poderes representados por los 12 apóstoles en apoyo a nosotros, a nuestro propósito, el único propósito para lo que apoyan esos apóstoles o esos poderes es para nuestra reestructuración espiritual. Nuestra tarea, mis queridas y queridos, en este plano terrenal es reconocernos como hijos de Dios. Olvídate de cualquier otra circunstancia. Olvídate de cualquier otra cosa. A este plano tú no viniste, no es sino a eso. Y entonces, para ese propósito es que tú tienes estas 12 capacidades que se levantan contigo cada mañana. ¿Qué ahora? ¿Cómo las usas? O las bien usas o las mal usas, eso ya depende de tu estado de conciencia. Entonces, al tercer día, justamente, significa que he puesto yo en armonía mi alma, mi espíritu y mi mente. ¿Sí? Para lo que se requiere un entendimiento mucho más, vamos a decir, no tan general, sino ¿cómo hago eso, Osvaldo? Mira, no tan generalizado, sino vamos a puntualizarlo. El primer día, yo trabajo lo que es someterme. Es decir, el primer punto de partida, el punto de partida del proceso de resurrección comienza en el primer día, que es yo me someto, yo me entrego. ¿Sí? Una vez que yo me he entregado al proceso espiritual, viene la segunda parte, que es el segundo día, que es justamente reconocer que yo soy el Hijo del Padre, el Hijo de Dios. Y aquí viene la parte mágica. Al tercer día, reconocer que lo que yo hago es voluntad de Dios. Aquí es en donde de pronto quizá nosotros entramos en el mayor choque, es decir, ¿cómo me puedes decir a mí que lo que yo voy a hacer es voluntad de Dios si yo hago cosas malas? O esa persona, ¿cómo vas a decir que está haciendo la voluntad de Dios y hace cosas malas? Pero yo digo, espérate. El hacer la voluntad de Dios significa que has llegado ya al tercer día, luego de que te has sometido a Dios y luego de que has reconocido que eres un hijo de Dios. Si en estos 2 días no hay tercer día, entonces, ¿de qué te estoy hablando yo? Justamente de que el proceso de evolución de conciencia viene cuando tú reconoces que tu única tarea es reconocerte como hija o hijo de Dios. Partamos de allí. Lo demás que sucede alrededor, hablemos de las guerras, de los conflictos, de las enfermedades, viene. ¿Por qué? Porque el ser humano no está enfocado en su única intención de vida, que es el reconocimiento de su divinidad. Nosotros tenemos que enfocarnos en eso, en el principio básico de la creación divina, yo soy. A partir de eso yo, para justamente sostenerme en mi divinidad, ¿qué es lo que hago? Comienzo mi proceso. Las herramientas espirituales que nos da Unity, ¿sí?, no son para una vida materializada, para una materialización de cosas en el mundo, en el mundo material. Son para la materialización de cosas en el mundo espiritual. Aquí, adentro. Entonces, el momento en el que yo me inscribo en la escuela, vamos a decirlo así, en la escuela espiritual, para reconocerme como hijo de Dios, es que me dan a mí los elementos de trabajo que vienen a ser primero los 12 poderes. Empezando justamente con el poder de la fe. ¿Sí ves? Entonces, en el desarrollo de mi vida, durante esos episodios, es que voy a ser papá, o en el caso de una mujer, pues puede ser mamá, puede llegar a cumplir su profesión, puede llegar a experimentar la felicidad a la expresión de su talento. ¿Sí? Ojo.
Aquí en la parte del talento también quiero clarificarte algo, porque ojo, todo es prestado para tu experiencia humana. Recuerda que nosotros somos seres espirituales experimentándonos en cuerpo humano. Entonces, con lo que tiene que ver con tu talento, muchas personas pues se sostienen en su talento. Vamos a hablar de los artistas, ¿sí? Ojo, si tú te acuerdas bien en la parábola de los talentos, el maestro o el señor o el jefe o el amo o el patrón le dio a cada uno de sus empleados un número determinado de talentos. ¿Sí ves? El talento no es de los empleados. Lo que me dice a mí que el talento no es nuestro. El talento del señor que toca la guitarra es un talento que se le fue dado para venir a expresarlo en este plano terrenal, el cual se es devuelto cuando el proceso ha concluido. Lo que tú te llevas es la experiencia de cómo utilizaste ese talento. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque yo conozco personas que se apegan tanto a la expresión de su talento, excelentes músicos, excelentes en expresar su talento, pero pésimas personas. Personas odiosas, personas que no se pueden llevar con otras personas, porque lo único que hacen es encenderse a la hora del talento, hacen su show y luego cierran el show y se convierten en aquellas personas vacías, olvidadas. ¿Por qué crees tú que los artistas terminan siempre en drogas, en alcoholismos, en cosas por el orden? Porque no se llenan del espíritu como se supone que deben llenarse y se llenan aquello que les da el público. Se vuelven adictos del poder justamente como les pasa a algunos líderes mundiales. Que se llenan de eso y eso no llena. Es como fumarse un tabaco. Yo me fumo un tabaco cuando tengo un vacío interno y siento esa presencia del humo que me llena por un instante, pero ya luego me toca soltarlo porque si no me asfixio. ¿Por qué? Porque no es espiritual. Igual con el efecto del alcohol. El alcohol tiene una capacidad que se llama el espíritu, justamente el espíritu del alcohol. Es el que se entra, el que me posee y me hace creer que todo está bien. Cuando pasa el efecto, viene mi realidad y necesito más alcohol. Termino alcoholizado. ¿Sí ves cómo se van expresando los vicios? ¿Por qué? Porque no estamos justamente enfocados en la línea del reconocer nuestra divinidad. Jesús resucitó al tercer día. La resurrección de Jesús. ¿Qué es lo que significa la resurrección de Jesús? Y pues aquí maravillosamente, miren el tamaño del libro que nos ofrece Unity para entender las Escrituras. No es un librito de 4 páginas, mis niños. Es un librito que está muy bien hecho. La resurrección no es para el alma solamente, no es que Jesús resucitó en alma. La resurrección tiene que ver con los 3 estados justamente que hemos hablado. El alma, el espíritu y el cuerpo. Acuérdense de la analogía que hemos llevado a cabo siempre aquí con la vela. ¿Sí? La vela tiene su cera. Dentro de la vela está su mecha. Y si yo quiero que esa vela cumpla con su función, con su misión de dar luz, tengo que encenderla poniendo fuego en la mecha. Es decir, prendiéndola en espíritu. El espíritu es el fuego. Esa presencia que tú no puedes tocar porque te quema, pero la puedes ver. Cuando estás en proceso espiritual, cuando tienes alguna circunstancia más grande que tú, ¿qué es lo que sientes? Sientes como que hay un fuego dentro de tu pecho que te está produciendo un malestar que no sabes ni de dónde viene. Eso es lo que yo le llamo alquimia. Y eso es justamente el fuego del espíritu sostenido en tu alma, derritiendo la cera, derritiendo lo materializado, derritiendo aquellas cosas que ya no te sirven en ti. Si ves la maravilla. Pero para ese proceso, justamente, mientras está sucediendo ese proceso, tú debes tener claro en tu mente y en tu corazón
que lo que está sucediendo es que estás profundizando en aquella idea mágica, en aquel principio mágico de que tú eres el Hijo de Dios. Todas las circunstancias que llegan a tu vida tienen un solo objetivo: recordarte quién eres. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué le temes a todo lo que viene por allí? Pues porque no estás parado en el sector que dice Hijo de Dios. Estás parado en el mundo, en el sector que dice estamos llenos de miedo, los olvidados por Dios. Dios no es el que te trae aquí. Dios ya te puso aquí en este espacio. Dios no te va a decir, acuérdate de mí, hijo mío. No, no te va a decir eso. Pero tú sí tienes la capacidad de acordarte de Él todos los santos días de tu vida. ¿Cómo nosotros llegamos a consagrarnos en una resurrección? Vamos a decir, en un estado de resurrección que nos sostenga, que nos apoye, que nos oriente, que nos guíe, es a través de una sola cosa: que tu intención en este mundo sea reconocerte como hija, como hijo de Dios. Al tercer día, el templo fue reconstruido, el cuerpo. Las capacidades que a nosotros se nos es dada a nivel espiritual son infinitas, son ilimitadas, pero eso se le es dado solamente a aquel que se reconoce hijo de Dios. El Maestro Jesucristo justamente lo que hace es decirnos constantemente: yo voy al Padre, yo subo al Padre. Cuando Él dice, yo voy al Padre, yo subo al Padre, justamente mi Padre que está en los cielos, ¿qué significa? Que hay un estado de conciencia supremo de donde nosotros provenimos y a dónde regresamos. ¿Sí ves? Esa es la forma de circular. Pero para yo estar en esta circulación, lo único que necesito es reconocerme a mí, que mi tarea en este mundo es reconocerme hijo de Dios. Nada más, absolutamente nada más. Para lo que tengo que renunciar a todo. Por eso Jesús dice, si quieres vida eterna, ven, camina conmigo. Es decir, conéctate al Cristo. Desde el Cristo vas a poder manejar todas tus situaciones y circunstancias. Pero desde allí, desde el Cristo las manejas, pero no estando allí, no las puedes manejar. Las circunstancias te manejan a ti. Y nace lo que al mundo siempre le ha gustado: las víctimas. El mundo apoya a que la gente se convierta en víctima. El mundo hace propagandas: hey, conviértete en un víctima, demanda y cobra, y nosotros te damos el dinero. Si ves, es una pérdida completa de razones espirituales, una pérdida completa de valores. Esos son los muertos, mis queridos, a los que el Maestro se refiere cuando dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ese tipo de personas que están sostenidas netamente a sus tradiciones, a los que no contemplan cambio, a los que no contemplan nada nuevo, a los que no contemplan el irse un metro más allá de lo que está escrito. No te estoy diciendo que te conviertas en una malcriada, en un malcriado antileyes. Lo único que yo te estoy pidiendo es que pongas en tu cabeza, en tu corazón, la idea de que la única tarea por la que tú estás presente en este plano es para reconocerte como hija, como hijo de Dios. No hay otra razón, no hay otra misión. Imagínate lo que sería en este momento liberarte a ti de las ataduras del mundo. Porque eso sí, yo estoy segurísimo, supremamente seguro de que en este momento tienes un problema que no sabes cómo manejarlo. ¿Por qué lo sé? No es que sea divino, es que así nos pasa a todos. En el mundo siempre habrán tribulaciones, vuelve y nos repite el Maestro. Pero más sin embargo yo he vencido al mundo. Dejad que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cuántas personas conoces tú? O de pronto tú estoy hablando con una de ellas, que es rígido en sus conceptos, que creen que siguiendo los dogmas, las normas y los patrones, así se llega al cielo. Pues déjame decirte que por ahí no va.
Porque una de las cosas que justamente es la característica de estar viviendo en luz y en Cristo es el tiempo presente, en donde no hay normas, en donde simplemente te sostienes en una sola verdad, yo soy, y desde ahí exploras cualquier circunstancia o situación que te llegue. Solamente si estás en tu yo soy, yo te garantizo el éxito. Pero si no estás en tu yo soy, si no estás sostenido en esa característica divina de tu ser, te garantizo el fracaso. Ahí es en donde justamente se escucharán, como dicen, los lloros y el crujir de dientes, los lamentos. Porque obviamente el que está abandonado de Dios, no es que Dios nos abandonó, es que yo decidí abandonarme de Dios. Y hoy que estamos en la celebración del Domingo de Resurrección, no quiero que celebres la resurrección de Jesús. A Él no le hace falta que le celebremos su resurrección. No, para nada. Él no está esperando este domingo para ver cuántos likes tiene en su Facebook. Para nada. En este domingo quiero que tú pienses en tu resurrección. Que hagas una introspección y digas qué tan vivo estoy o qué tan muerto estoy. ¿Yo realmente como vivo soy una expresión divina? ¿Soy una expresión de Dios? ¿Soy realmente, me considero a mí mismo como el Hijo de Dios? Porque déjame decirte una cosa. La energía que llevas dentro que se llama la vida, ¿qué crees que es? Porque esto es cuerpo, pero este cuerpo tú has visto en los funerales, ya se queda sin vida, se murió, queda una cosa, ¡uy!, rarísima. Entonces eso que llevas dentro es la vida y eso es Dios y tienes que reconocerte justamente. Primera parte de este proceso del tercer día es reconocerte como hijo de Dios, someterte a eso. Elige eso por sobre cualquier cosa en el mundo. Elige a Dios, elige a esa fuerza que llevas en ti que te está dando la vida constantemente. Mi invitación está a que hoy, Domingo de Resurrección, empieces justamente a ver la luz en ti, la luz divina, la luz que eres, no la que serías, porque desde el principio de tu creación eres luz. Te envío mis bendiciones y te dejo la puerta abierta a la invitación. Conságrate en ti, resucita ya. Amén. Yo soy de la fiel creencia que cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. Y así ha sido mi propio proceso, donde cada vez que he necesitado entender, aprender algo, me llega el instrumento de Dios en el momento y la forma perfecta. Si tú te sientes de esta misma manera, que este ministerio realmente te está sirviendo y apoyando, te invito a donar a nuestra organización de Unity Triangle. Unity Triangle Español es parte de Unity Triangle, que es una corporación sin fines de lucro, la 501c3, que depende de donantes como tú para sostenerte. Así que te invito a que dones de ese espacio interior de agradecimiento, de amor y de alegría. Hay 3 formas de hacer tu donativo. Número 1, puedes ir directamente a revanaquintana.org, el cual el donativo da directamente a Unity Triangle. También puedes textear para donar en el número que aparece en pantalla, al igual que también puedes hacer tu donativo por correo a nombre de Unity Triangle Spanish Ministry y enviarlo a la 5570 Montfort Road, Raleigh, NC 27612. Gracias a ti podemos seguir con este ministerio, tocando vidas y levantando la conciencia colectiva para hacer un mundo mejor. Dios te bendice y desde ahora te digo gracias.